Entonces, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la epidemiología y cuáles son las funciones que tiene la epidemiología. Es una clase bastante breve, con este puntero láser nunca podemos avanzar. Bueno, la definición de epidemiología proviene de epi, que es sobre, demos, población, y logo, estudio, se refiere al estudio sobre las poblaciones. Y está íntimamente relacionada con la salud pública, porque de hecho la epidemiología es la que entrega la información a la salud pública para que ésta pueda actuar. Por lo tanto, la epidemiología genera el conocimiento para la acción de la salud pública. Otras definiciones tenemos que es el estudio de la ocurrencia y distribución de los estados o eventos relacionados con la salud, que se refiere a las medidas de frecuencia que vamos a ver hoy. Estudio de sus determinantes y la aplicación de este conocimiento para el control de los problemas de salud. Se refiere a medidas de asociación, que los vamos a ver más adelante. Y aplicación de este conocimiento para el control de los problemas de salud, medidas de impacto, que también las vamos a ver. Pero hoy nos vamos a centrar en esto, el estudio de la ocurrencia y distribución de la enfermedad o eventos o estados relacionados con la salud. Siempre en epidemiología se parte con la caracterización en términos de tiempo, lugar y persona, que responde a las preguntas tiempo, cuándo está ocurriendo el problema, la persona, en quiénes está ocurriendo, en qué poblaciones, hay grupos especiales en que está ocurriendo el evento o enfermedad y dónde está ocurriendo este problema. Eso es clásico y todo estudio epidemiológico parte con la triada tiempo, lugar y persona. Ahora, dentro de las aplicaciones de la epidemiología tenemos el primero, que es medir el nivel de salud. Significa que debe, por diferentes herramientas, estimar cuál es la carga de enfermedad, es decir, de qué están enfermando, de qué están falleciendo la población en Chile. Y eso es tremendamente importante para la asignación de recursos y para los servicios de salud, para saber que con qué recursos se debe contar, con qué profesionales, con qué insumos. Por lo tanto, es relevante saber levantar información sobre qué enfermedades, qué patología, en qué grupo, hombre, sexo, mujer, qué sé yo, está produciéndose. Y adicionalmente, a través de las tasas, podemos ver las tendencias. ¿Está aumentando? ¿Está disminuyendo? ¿Está exactamente igual? ¿Se ha trasladado a otros grupos? Todo eso tenemos que saberlo. Los cambios, los patrones de enfermedad y las consecuencias que esto puede producir. Hablamos de los grupos de riesgo, que se ubiquen ciertos grupos de personas las enfermedades más que en otros. Y por lo tanto, toda esta medición que estamos haciendo nos va a hablar del estado de salud de la población. ¿Cuál es su condición? ¿En qué nivel de salud está? Luego, que justamente la segunda etapa de esta clase van a hablar de esto, que se refiere a la historia natural de la enfermedad, que lo va a hablar el doctor Muñoz, y que yo brevemente voy a nombrar que dentro de la historia natural de la enfermedad hay dos dinámicas, que una es la dinámica de la infectividad, donde tenemos acá la línea del tiempo, y acá tenemos al huésped susceptible, que en un determinado momento, por ejemplo, pensemos en la pandemia, el COVID-19, alguien estornudó frente a él y se expuso. Entonces está el punto de infección. Viene un periodo latente donde no está infectando y luego viene un periodo infeccioso donde es capaz de transmitir la enfermedad, de infección. Y luego viene el tiempo de recuperación donde se recupera, queda inmune o bien fallece o queda con secuela. Y en paralelo, este mismo individuo, ya es exactamente el mismo individuo, se fijan que el mismo punto de infección, estornudaron ahí mismo porque es la misma persona, pero en esta otra curva, en esta otra línea del tiempo, viene el periodo de incubación, que es el periodo entre que se presentan, entre que se infecta y aparecen los síntomas.
En COVID sabemos que en mucho, un porcentaje, no se presentan síntomas, pero la mayoría de las enfermedades tiene periodo de incubación, donde se sabe el periodo de incubación, de cuánto dura, etcétera, y después viene el periodo sintomático, donde ya vienen los síntomas característicos. Ahora, en COVID la mayoría es sintomático y viene la etapa de recuperación, donde uno habla de recuperación, pero en general puede ser que fallece, que queda inmune, que queda portador, que recupera, que queda con secuelas. En el fondo es un estado de resolución. Ahora, si ustedes se fijan y tiramos línea, miren, fíjense lo que pasa acá, voy bajando el puntito, pensemos en otra enfermedad, el sarampión, ¿verdad? Que hay claro periodo de incubación, que la persona está acá en un periodo de incubación donde está infectado, pero no presenta síntomas. Pero acá, si tiramos esta línea, queda todo este pedacito que la persona no sabe que está enfermo porque no tiene síntomas, pero sin embargo está, ¿qué está haciendo esa persona? Si tiramos esta línea, la proyectamos. Está infectando. Está infectando, justamente, sin saberlo, está infectando. Por lo tanto, esta persona no va a ir al médico porque no tiene síntomas, no tiene molestias, no tiene nada y no va a ir a ninguna parte, va a seguir trabajando, va a seguir haciendo su vida normal, sin embargo, está infectando. Por eso que es importante, justamente en esta pandemia, seguir usando los elementos de protección personal, la mascarilla, irla cambiando, lavarse las manos, etcétera, porque la persona acá no sabe que tiene la enfermedad y puede estarla transmitiendo. Y ese es el gran riesgo. ¿Mm? Entonces tenemos este problema y esta línea del tiempo que se llama dinámica de la infectividad es importante para los epidemiólogos, para la epidemiología, para saber cuándo es el periodo de latencia y cuánto es el periodo que el individuo está infectando. Y la dinámica de la enfermedad es importante para el médico, para el clínico, para saber cuál es el periodo de incubación, para saber cuándo está sintomático, qué síntomas tiene. ¿Ya? Entonces, cuando se les pregunte, por ejemplo, la dinámica de la infectividad es importante para los clínicos, es falso. ¿Ya? Y si le pregunto la dinámica de la enfermedad es importante para los clínicos, es correcto. ¿Ya? Entonces el doctor Muñoz va a hablar probablemente más de esto. El tercer punto es sobre los determinantes de las enfermedades, que siempre en epidemiología se busca establecer asociaciones que exista entre un evento y un resultado, ya una exposición y un resultado. No siempre se puede establecer esa asociación, es muy difícil porque hay múltiples factores que están influyendo y que no todos se pueden limpiar en el fondo, no todos se pueden aislar para que quede exclusivamente esa exposición y que nos quede limpio y que sea ese efecto que produce. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se busca es una relación causal, encontrar qué determinantes, qué factores pueden estar produciendo cambios en la condición de salud en la relación causal que puede ser directa o indirecta, ¿ya? Y esto es tremendamente difícil, es todo un desafío para los estudios epidemiológicos encontrar la relación causal, que más bien se habla de asociación causal que nos interesa justamente para poder prevenir. Si no tenemos eso, difícilmente vamos a poder prevenir cuáles son las enfermedades y sus factores que están condicionándolas. El control y prevención de la enfermedad es una cuarta de las funciones que tiene la epidemiología y lo primero es remover o eliminar agentes primarios, ya resolver, por ejemplo, cuando está el reservorio natural, el modo de que se disemina, el sitio de acción y actuar sobre ello. ¿Para qué? Para proteger al ser humano, para mejorar las condiciones de salud de ese ser humano, incrementar la resistencia del huésped. Lo que se está haciendo ahora, ¿con qué, por ejemplo, se está aumentando la resistencia del huésped frente a la pandemia?
¿Qué se está usando? ¿Vacunas? Las vacunas. Justamente las vacunas están aumentando la resistencia del huésped, no serán un 100% eficaces, no hay ninguna vacuna que sea 100%, pero estas vacunas previenen la gravedad fundamentalmente de las personas de la enfermedad y que no fallezcan. Por lo tanto, la persona puede hacer enfermedades leves y por eso es que tiene que seguir cuidándose porque en relación a la diapositiva que vimos anterior, puede seguir infectando y puede encontrar a alguien que no se haya vacunado y esa persona que no se vacunó y que no mejoró la resistencia va a enfermarse gravemente. Por eso que también es importante modificar el comportamiento humano. Tenemos que acostumbrarnos a ciertas condiciones que van a ir cambiando, que están cambiando en relación a la aparición de enfermedades, en relación a los factores de riesgo. Entonces tenemos que mirar qué está pasando y ver cómo enfrentamos esto a través de nuestras conductas. Por ejemplo, ahora que se va a eliminar ya el toque de queda a partir de hoy, eh, que no, como se dice popularmente, no se le suelten las trenzas a la gente, sino que sea en forma moderada, que sea en forma segura. eh, Todos merecen, obviamente, recrearse, es parte de el estado de salud de la población, pero siempre tomando las medidas porque este virus aún está presente en la comunidad. Es- Siempre me cuesta tanto con este puntero. El quinto, en la planificación y evaluación de servicios de salud. Para poder planificar qué es lo que se requiere un servicio de salud, primero tenemos que identificar el estado de situación de salud, que lo vimos en el primer punto, y luego tiene que identificar cuáles son los principales riesgos, cuáles son los principales factores de riesgo que están en esa población para poder hacer intervenciones a través de programas, proyectos, de políticas públicas. Y para eso se tiene que planificar de manera lógica y efectiva y para poder planificar de manera lógica y efectiva, tenemos que tener información. Hay que tener información para la acción. Una vez que se realizan intervenciones, se ejecutan estas intervenciones, hay que evaluarlas, ¿ya? Y ese es un defecto que hay en general, no solamente en el área de la salud, sino que en todas las áreas de nuestro país, en todos los ministerios, que se hacen muchos proyectos, muchos programas y normalmente no se evalúan. Y no sabemos si realmente están impactando en lo que nosotros queremos, no sabemos si van en el sentido que fueron construidos, porque muchas veces las políticas públicas se van desvirtuando. Entonces, uno tiene que ir detrás de la política pública, siguiéndola, monitoreándola, evaluándola, para saber si realmente está llegando a el objetivo que se propuso. ¿Mm? Por lo tanto, es clave evaluar lo que se ha planificado. Acá hay algunos ejemplos de epidemiología aplicada, el monitoreo de enfermedades notificables, lo que se hace a través de la enfermedad de notificación obligatoria, el ENO, que se notifican todas las enfermedades transmisibles que tengan importancia en el país y que tengan un grado de transmisibilidad importante. Y se categorizan de diferente manera, por ejemplo, en las que tienen gran poder de difusión, como el sarampión, tienen que ser notificadas en forma inmediata. Hay otras que tienen transmisión más lenta, como la enfermedad de transmisión sexual, que se pueden informar a la autoridad sanitaria en forma diaria o semanal, ¿ya? Eh, el COVID entró justamente en este registro, en este monitoreo de enfermedades notificables. También sirve para evaluar la efectividad del impacto del programa. El estudio del papel de un componente dietético podría tener en el riesgo de desarrollar cáncer. Cada vez se sabe más que la alimentación, la dieta, el tipo de dieta tiene que ver con algunos tipos de cánceres, fundamentalmente cáncer de colon, por ejemplo, y es importante saber cuáles son esos componentes para enseñar a la población para que evite justamente exponerse a ese factor de riesgo. También nos sirve para analizar tendencias históricas y datos actuales para obtener proyecciones de los recursos requeridos.
es importante saber históricamente, por ejemplo, cómo se ha comportado la influenza para poder calcular cuántas vacunas se van a requerir al próximo año, cuántas camas se van a requerir. Es importante saber cómo se comporta el virus sincicial en los pequeños para saber justamente qué recursos necesitamos en términos de hospitalizaciones de estos bebés que normalmente la requieren. Entonces, si no se analizan las tendencias históricas, difícilmente vamos a poder hacer proyecciones adecuadas. Análisis de eficiencia de método diagnóstico y terapéutico. Acá a ustedes les llega directamente en todo lo que es terapéutico y también acá en los estudios de sobrevida y adherencia a tratamiento. Cómo la gente realmente, y es un problema en las enfermedades crónicas no transmisibles, la adherencia a tratamiento. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, que es una enfermedad silenciosa, que normalmente debuta con un accidente cerebrovascular o un infarto agudo al miocardio, etcétera, y la persona no sabía hasta ese momento que era hipertensa, ¿m? Y debuta exclusivamente con un cuadro severo. Yo conocí a un alumno que él no sabía que era hipertenso y le vino una crisis hipertensiva y quedó completamente ciego, producto de eso, sin saberlo previamente, porque él no sentía ningún síntoma. De repente sentía dolor de cabeza, pero como todo el mundo, un zumbido al oído, pero como todo el mundo. Entonces, nada que llamase la atención. Pero el problema es que después, a pesar que diagnostican a estas personas con hipertensión, cuando se sienten bien producto de los remedios, creen que se han mejorado y dejan los tratamientos. Y ahí nuevamente empiezan los problemas cardiovasculares, los problemas renales, etcétera. Ya, entonces tenemos problemas de adherencia en las enfermedades crónicas no transmisibles. La evaluación de los sistemas de atención, cómo está la gente realmente siendo atendida, la calidad, el acceso que tiene la población. Eso hay que evaluarlo en términos siempre de equidad. Los programas de control de problemas de salud también son ejemplos de epidemiología aplicada. Tendencias actuales: contribuir a la prevención y recuperación de enfermedades existentes complejas, prevenir y detectar oportuna y precozmente enfermedades endémicas. Enfermedades endémicas son las que están habitualmente presentes en una región, en una zona, y que uno espera que se produzca cierta cantidad de esa enfermedad. Las enfermedades emergentes, que son enfermedades nuevas, como la enfermedad que tenemos ahora, y las reemergentes, que en algún momento fueron controladas y que vuelven a aparecer. Y toda esta, la emergente y la reemergente, están muy relacionadas con las enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades que se transmiten entre los animales y las personas. Y contribuir también a los cambios para mantener el óptimo estado de salud de la población. Ahora nosotros dijimos que íbamos a ver los tipos de medidas, que era frecuencia, íbamos a medir cómo se podemos determinar el estado de salud, enfermedad de una población. Estos otros, la de asociación entre variables y el impacto, lo vamos a ir viendo en el transcurso de las sesiones más adelante. ¿Por qué es importante medir en epidemiología? Porque, bueno, nos permite objetivar una situación, nos permite establecer un estado de situación de algún problema, algún evento. Nos permite además comparar en el tiempo, y no solamente comparar en el tiempo, sino que comparar entre diferentes poblaciones. Yo puedo comparar Chile entre el año, por ejemplo, 70 a como estamos ahora, o puedo comparar regiones, Antofagasta con Santiago, por ejemplo, en relación a cáncer, no sé, de vejiga. ¿M? Entonces nos sirven los indicadores, estas medidas, para poder comparar. Pero es importante que estos indicadores los construyamos con fuentes que sean rigurosas, fuentes que sean oficiales. Por lo tanto, hay que ser estrictamente riguroso en la construcción y en la interpretación, ya no malinterpretarlo, no usarlo políticamente, en realidad,
las interpretaciones, sino que ser lo más objetivo posible del punto de vista de la epidemiología y la salud pública. Las mediciones podemos dividirlas en dos grandes grupos, en simple y en compuesta. La simple va a ser una cifra absoluta, un número, la razón, la proporción o las tasas, que son lo que más nos interesa a nosotros, porque las tasas son las que nos permiten comparar. Y los compuestos son normalmente varios indicadores simples que se agrupan o bien se agrupan a través de fórmulas matemáticas. Uno de ellos es la esperanza de vida, otros son los años de vida potencialmente perdidos por muerte prematura. Vamos a ver. Entonces, la cifra absoluta que me va a dar la magnitud de un evento son útiles para estimar y asignar recursos para poder cubrir una necesidad. Acá en el ejemplo tenemos conocer el número de asmáticos para determinar el número de sus medicamentos. Es necesario que en un consultorio sepan cuántos son de su población asignada los asmáticos para poder determinar los antialérgicos, los inhaladores, la aerocámara, etc. El personal, los kinesiólogos, los broncopulmonares que estén ahí dedicados, y eso nos da la cifra absoluta. Y las cifras relativas nos permiten comparar en el tiempo o bien entre otros sectores que hayan estimado la misma medida, ¿ya? Es decir, que hayan estimado la misma tasa. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en Arica comparado con la tasa de mortalidad en la región, no sé, de los lagos, ¿ya? Tienen la misma medida y me permite comparar. Acá tenemos la medida absoluta, edad, por ejemplo, años de escolaridad, presión arterial, número de comida, y la relativa, número de linfocitos T por ml, número de habitantes por kilómetro cuadrado, el porcentaje de letalidad, que significa cuánto de los que enferman fallecen por determinada enfermedad. Y en general las mediciones que ocupamos en epidemiología son más bien del tipo relativa. La cifra absoluta, ya hablamos que se refiere a un número, ya que va a hablar o va a dar cuenta de un suceso que ocurre en la población en un área geográfica determinada, en un tiempo determinado. Por ejemplo, número de defunciones totales en el país el año X, número de mujeres con cáncer cervicuterino el año X, número de accidentes en una comuna el año X. ¿Son útiles? Sí, son útiles, pero para estimar requerimientos. Lo que les mencionaba antes, en un consultorio, en un CEFAM, tienen que saber cuántos pacientes tienen de cada patología para poder estimar los recursos necesarios y no quedar corto en medicamentos, entre otras cosas. Pero tienen limitaciones porque no miden el riesgo y al no medir el riesgo no permiten hacer comparaciones. Yo no puedo comparar un número con otro número, ¿ya? Es solamente una estimación de lo que está pasando, pero no permite comparar. Entonces eso grábenselo bien, porque los números, estos números absolutos, cuando muestran casos activos, casos recuperados, total de casos, casos diarios, etcétera, son solamente números, pero no permiten comparar con la situación anterior o con regiones. Y la frecuencia relativa, tenemos la primera, las razones. La razón es una cantidad en relación a otra, donde el numerador no está contenido en el denominador. Por ejemplo, la razón, acá tenemos hombre-mujer, donde tenemos mujeres y hombres, por ejemplo, 50 mujeres a 5 hombres, que es lo mismo de 10 mujeres a un hombre. Esto se ocupó mucho en los años 85, 90 aproximadamente, en los boletines de epidemiología de el VIH-Sida, porque se hablaba de la feminización de la epidemia, es decir, que cada vez se acortaba más la brecha entre los casos de hombres y los casos de mujeres. Por lo tanto, en todos los informes, si ustedes buscan históricamente, venía este indicador, pero después ya se dejó de medir, de estimar, porque se dieron cuenta que en realidad no existía esa feminización propiamente tal, y que siempre existía una brecha importante y que mayoritariamente era la enfermedad o la infección en hombres.
Otro ejemplo, la densidad de población, número de personas en un área geográfica determinada por el número de kilómetros cuadrados de tierra en esa misma área geográfica. El índice de masa corporal, tan importante en nuestro país en estos momentos por la epidemia que tenemos de sobrepeso y de obesidad, y que para colmo la pandemia vino a hacer más estragos, vino a perjudicar mucho más una situación que ya era compleja. Acá está cómo estamos más o menos por estos lados ya, la situación país. Y las proporciones es una importancia relativa, donde parte de un total está respecto a dicho total, es decir, el denominador incluye el numerador. Por ejemplo, defunciones de enfermedades circulatorias dentro del total de las defunciones. Lo multiplico por 100 y esto me va a dar el típico gráfico de pie o de torta que le llaman, donde un porcentaje acá va a ser las enfermedades circulatorias dentro del total de las defunciones que ocurren en un área determinada, en una población determinada y en un tiempo determinado. También acá tenemos población de 15 años y menos dentro de la población general. Los menores de 15 años, los 15 años y menos, son parte de la población general. ¿Ya? Por lo tanto, el numerador está incluido en el denominador. Acá tenemos justamente este gráfico que le hablaba de segmento, de pie, de torta que le llaman, que habla de las defunciones de COVID según grupos de edad de Chile el año pasado, donde mayoritariamente las muertes se producían en las personas de 80 a 88 años, con cerca de un 31%, y le seguían después los de 70 a 79 años con un 28%, y así sucesivamente. Esto es dentro del total de las muertes, cuánto es la distribución por edades, ¿ya? Por lo tanto, el numerador está incluido en el denominador. Acá también tenemos los tumores malignos, ya el 13,5%, fíjense en el año 57, y cómo evolucionó al 2007, al 2017 con 25,1%. La enfermedad del sistema circulatorio, un 14,6% en el año 57 y en el 2017 un 31%. Estos son dentro del total de las enfermedades que ocurren en el país, el 31% corresponden a enfermedades del aparato circulatorio. ¿Mm? Y las tasas son las que a nosotros en realidad nos interesan porque son las que miden la probabilidad o riesgo de que una población enferme o que le ocurra un evento o una característica o un factor, es decir, la probabilidad de enfermar en un tiempo y lugar determinado. Faltó poner ahí lugar, pero un tiempo y lugar determinado. Entonces va a ser el número de eventos en espacio y tiempo por la población expuesta a riesgo en espacio y tiempo, y esto es un amplificador, ya porque lo que se busca es un entero. Muchas veces cuando hacemos esta división nos da un número, por ejemplo, de 0,005, por ejemplo. ¿Cómo explico yo que 0,05 personas? Entonces es difícil y lo multiplico por algún número, por 10 elevado a algo, para lograr un entero y decir, por ejemplo, 5 casos por cada 100.000 habitantes. Ahí se entiende, ahí se comprende. ¿Ya? Por tanto, en el numerador van a estar los afectados, los eventos, en el denominador va a estar la población de referencia que está en riesgo, y ambos están en el mismo tiempo y espacio geográfico. Y las tasas pueden ser crudas o brutas, que es el promedio ponderado de las tasas específicas de los subgrupos que componen la población general. Ya la tasa bruta de mortalidad, la tasa bruta de natalidad, son tasas crudas, brutas, donde están todos ya incluidos. Pero tenemos tasas específicas. Yo puedo hacer tasas específicas por edad, por ejemplo, por sexo, por raza, por nivel de trabajo, por comuna, vienen a ser tasas específicas. Y las tasas ajustadas en el fondo es
en el fondo, lo que hace es un artificio. Ya yo creo una población estándar y le aplico ese denominador para que todos sean comparables, porque aquí el problema es que las poblaciones tienen diferentes grupos poblacionales, tienen diferente proporción. Por tanto, no puedo, por ejemplo, comparar una población joven con una población muy vieja, porque obviamente la población de más años mueren más. Y si yo quiero comparar la mortalidad, los que tienen mayor esperanza de vida, obviamente que va a parecer que mueren más. Entonces yo tengo que ajustarla por edad, ¿ya? Tengo que construir una población estándar que se aplique para que yo pueda controlar esa variable, es decir, que esa variable no me influya, es decir, como que la saque en el fondo del juego y poder comparar las poblaciones sin que esa variable interfiera. ¿M? Pero solamente las tasas ajustadas es un artificio en lo que uno hace para poder comparar. Acá tenemos la tasa cruda de mortalidad, número de muertes totales, el año X en el país Z, por la población total estimada al 30 de junio, el año X, población Z. Cuando nos referimos al 30 de junio, y a veces hacemos ejercicio y nos preguntan los alumnos, profesora, ¿cómo calculamos la población al 30 de junio? Bueno, la verdad que no tienen que calcularla, es la población que uno se le da. Lo que pasa es que el INE hace las estimaciones de población al 30 de junio, a mitad de año. Por eso se dice que es la población total estimada a mitad de año. Pero no es que tenga que estar dividiendo la población en dos. ¿Se entiende? Y esta normalmente se amplifica por 1000. Las tasas específicas, un total de eventos en un grupo de edad en población y periodo, por la población total estimada del mismo grupo de edad y durante el mismo periodo, y se amplifican normalmente las tasas específicas por 100.000. La letalidad es una medida de gravedad de una enfermedad considerada desde el punto de vista poblacional. Lo que me mide la letalidad es la proporción de casos de que enferman y que fallecen con respecto al total de los casos. Es decir, de todos los que se enferman, cuántos fallecen en un periodo de tiempo y lugar determinado. Indica la importancia de una enfermedad en relación a su capacidad de producir la muerte. Obviamente la letalidad va cambiando con el tiempo en la medida que los diagnósticos son más precoces, en la medida que los tratamientos son más efectivos. Por tanto, yo, si quisiera comparar la letalidad de leucemia de los años 80, 70, no tienen comparación con lo actual porque se diagnostican de forma más precoz, porque las técnicas diagnósticas son mejores y porque el tratamiento también es mucho mejor. ¿Ya? Por tanto, la letalidad ha ido bajando. Las personas se enferman, pero fallecen menos. Y acá, en términos de indicadores de morbilidad, es decir, cuánto es el riesgo de enfermar, la magnitud, el impacto de la carga de enfermedad o carga de morbilidad es un poco difícil muchas veces de medir porque pueden prolongarse en el tiempo las enfermedades, como las enfermedades crónicas, o bien pueden repetirse las enfermedades. Yo puedo tener una gastroenteritis este mes y puedo tener en 3 meses más, pero dentro del mismo año, y por lo tanto a veces es difícil plantear indicadores para medir la morbilidad. Sin embargo, tenemos dos indicadores. Uno, la incidencia, que habla de los casos nuevos que ocurren durante un periodo de tiempo y lugar en población en riesgo durante el mismo periodo de tiempo y lugar. Y la prevalencia son todos los casos totales existentes en un periodo de tiempo y lugar por la población en ese mismo momento y tiempo y lugar. ¿Ya? Con este monito va a quedar un poquito más explicado, donde tenemos un vasito con agüita, ¿ya? Y donde aquí van cayendo gotitas, cada gotita que cae nueva son los casos nuevos, es la incidencia.
Ya los casos nuevos son los incidentes. Y estas gotitas van cayendo y se van acumulando acá, donde ya habían otras gotitas acumuladas en el conchito acá, y se van sumando. Y todo esto que se suma es la prevalencia. La prevalencia son, por tanto, los casos nuevos y los casos que ya eran existentes. Por tanto, son todos los casos. Y la prevalencia se va a ver afectada por la mortalidad, la letalidad. Si yo abro esta llave a full, obviamente va a bajar este nivel de prevalencia. Si por otro lado abro la llave a full de los mejorados, también va a bajar la prevalencia, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo tengo cerrada esta llave que no se muere? La gente se enferma, pero no se muere y tampoco se mejoran. ¿Qué pasa con la prevalencia? ¿Qué se le ocurre que puede pasar? Aumenta. Aumenta, obviamente. ¿Y qué ejemplo podría ser de alguna enfermedad? Que enferman y que no mejoran, que la hemos mencionado hace poco. Pusimos un ejemplo cuando Mm. hablamos de la adherencia al tratamiento, Una enfermedad crónica como la hipertensión. justamente. Las enfermedades crónicas no transmisibles, la gente no se mejora, ¿ya? Y siguen enfermando a otras personas y la muerte tampoco viene normalmente por esas enfermedades o la muerte es muy bajita en relación a los que siguen aumentando y a los que no se mejoran. Por lo tanto, la prevalencia sigue aumentando. Entonces, acá tenemos la prevalencia, es la probabilidad de un individuo, de una población, de ser caso en un momento determinado. Es el número total de casos existentes en el momento T por la población total en el momento T y en el lugar que corresponde geográficamente. Es decir, es como una foto de un momento. Acá la encuesta nacional de salud 2010 estimó que la prevalencia de diabetes en Chile fue de 9,4%, es decir, de cada 100 chilenos o personas en Chile, en el año 2010, 9 tenían diabetes, o la probabilidad de que un individuo sea diabético en ese año fue de 9,4%. ¿Ya? Es como si estuviéramos hoy día en clase, en sala, y llegaran del servicio médico de los alumnos, la enfermera, y quisiera medir, no sé, la misma hipertensión, ¿ya? Quiere medir la presión arterial. Y les va a preguntar a ustedes voluntariamente si se la quieren medir y les va a hacer un perfil en el fondo donde les va a tomar una foto del momento de los estudiantes de química y farmacia y de bioquímica del curso Salud Pública 2021, segundo semestre. Tal día, estas son las medidas que salieron. Y entre ellos van a encontrar, por ejemplo, no sé, un 2% de hipertensión, un 3%, y gente que a lo mejor no tenía idea que era hipertenso, etcétera. Entonces es como una foto del momento, para que lo recuerden. Acá tenemos la línea del tiempo y justo aquí estamos nosotros en clase y llega la enfermera y les pregunta y que les va a medir la presión, si ustedes aceptan o no, y la mayoría acepta y en este punto del tiempo se les toma la presión arterial y se determina la prevalencia de hipertensión arterial en este grupo de salud pública. Tenemos el ejemplo de la población fumadora de la encuesta nacional de salud 2016-2017 de un 33,3%, o sea, un tercio del país todavía sigue fumando, es elevada, pero sin embargo hay que reconocer que ha disminuido. Seguimos siendo los más fumadores de la región de la América, tanto jóvenes como adultos, pero gracias a la legislación que ha prohibido fumar en cierto ambiente, que le ha subido el impuesto, por ejemplo, a las cajetillas de tabaco y otras medidas, se ha logrado disminuir esta prevalencia que era mayor antes de la ley. Acá está, ¿por qué aumenta la prevalencia? Mayor duración, las crónicas como ustedes dijeron, prolongación de la vida sin curación, aumento de los casos nuevos, inmigración de casos, emigración de sanos,
se van los sanos y llegan casos. Mejora de las posibilidades diagnósticas. Lo que les decía, en la medida que yo mejoro las posibilidades diagnósticas, voy a diagnosticar más casos. ¿Por qué disminuye? Bueno, por todo lo contrario. Por menor duración, las agudas, una elevada letalidad, una disminución de casos nuevos, las gotitas que caen de arriba disminuyen, inmigración de sanos, ¿ya? Emigración de casos, se van los casos y llegan sanos, aumento la proporción de la curación, se mejora mucho y por lo tanto la prevalencia disminuye. Entonces, cuando se les pregunte razones por qué disminuye o aumenta la prevalencia, ustedes ya lo van a tener clarito. Y la utilidad de la prevalencia fundamentalmente es cuando no es posible medir la incidencia o casos nuevos. Por ejemplo, en las enfermedades crónicas, porque yo no sé cuándo partió esa persona con la enfermedad. Puede haber sido hipertenso hace un año, 2 años, y sin saberlo, y yo ahora lo detecto. Por tanto, no sé si es un caso nuevo o un caso prevalente, ¿ya? Las enfermedades congénitas, las malformaciones, cuando también se presentan a cierta edad, yo no sé en realidad si nació así porque no se midió o bien fue adquirida. Entonces, cuando yo no puedo medir los casos nuevos, es útil la prevalencia y sirve para planificación sanitaria, es decir, es muy útil para estimar los recursos que se requieren de frente a una determinada enfermedad en una población en los servicios de salud. Y también sirven muy útiles para estimar la prevalencia o frecuencia de las enfermedades crónicas como el cáncer, como la artritis, la artrosis, la diabetes, el asma, etc. La incidencia son los casos nuevos y la vamos a medir de dos maneras. La vamos a medir según el denominador que tenga. Uno basada en personas en riesgo y el otro basado en unidades, persona, tiempo en riesgo. Entonces aquí nos vamos a ir más lentito para que no nos confundamos. Tenemos la incidencia basada en individuo en riesgo, que se le llama incidencia acumulada, que es la que habitualmente en las noticias dicen la incidencia acumulada de casos COVID es tanto por tanto habitantes. Esa es la incidencia acumulada. Y para eso tenemos que tener el número de eventos que ocurren o enfermedades durante el seguimiento y se divide por la población inicial al riesgo. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces son incidencia acumulada, número de casos en un tiempo y lugar determinado por la población a riesgo en igual tiempo y lugar determinado. Un ejemplo. Tenemos una población de 15.000 personas, donde 8.500 son mujeres, 15% tienen entre 50 y 64 años. De estas 15%, 15 ya han sido diagnosticadas de cáncer de mama. Después de un año de seguimiento activo, acá hay un estudio, y después de un año de seguimiento se detectan 6 casos de cáncer. ¿Cuál es la incidencia acumulada de cáncer de mama en mujeres entre 50 y 64 años? Entonces nos hacemos un grafiquito, una tabla, acá un gráfico visual para que nos quede más claro. Teníamos 15.000 personas, que el 15%, teníamos 8.500 mujeres y de ellas el 15% cumplían la edad de entre 50 y 64 años, que es equivalente a 1.275 mujeres. Dijimos también que 15 ya habían desarrollado cáncer de mama. Por lo tanto, esas mujeres se eliminan para el estudio porque ya tuvieron la enfermedad. Estos son casos prevalentes porque ya están. Y me quedo con un denominador que son las mujeres a riesgo de 1.260. Las sigo durante un año y me aparecen 6 casos de cáncer de mama y el resto no tienen cáncer. ¿Cómo calculo la incidencia acumulada? Bueno, los 6 casos de acá dividido por las mujeres a riesgo al inicio del estudio, que es 1.260. Y acá se dan cuenta que me da un 0,00476 en un año
¿Cómo yo digo la incidencia acumulada de cáncer en mujeres es 0,04? No se entiende. Entonces yo lo amplifico por 1000 y me queda 4,7, es decir, alrededor de 5 casos en un año por cada 1000 mujeres. ¿Sí? Entonces ahí queda mucho más claro al amplificar, tratar de llevar a un número entero. Entonces teníamos la incidencia acumulada y ahora tenemos la incidencia basada en tiempo persona o también llamada densidad o tasa de incidencia. Y el denominador ya no se va a usar las personas a riesgo, sino que se va a usar el tiempo que las personas contribuyen durante el seguimiento. Por ejemplo, tenemos una cohorte significa un seguimiento prospectivo hacia adelante, donde ocurrieron 2 eventos y la cantidad total de tiempo de seguimiento acumulado fue de 500 días. Entonces tengo mi tasa de incidencia o de caso nuevo de 2 eventos dividido por 500 días y me da 0,024 por días persona, porque esto fue el aporte que hizo en días las personas. O bien lo puedo llevar a, lo amplifico y me queda 2,4 por 100 días personas, ya para que no me quede en decimales. ¿Me siguen? Y acá este es un juego de palabras, ¿m? Para que tenemos 50 individuos, cada uno observado por 10 días, es igual que 5 individuos observados durante 100 días. Y aquí 1000 personas año se pueden obtener siguiendo a 1000 personas durante un año, o siguiendo a 500 personas durante 2 años, o siguiendo a 2000 personas durante 6 meses. Es lo mismo, finalmente. Entonces seguimos con nuestro ejemplo que teníamos 2 eventos en 500 días y nos dio 0,024 por 10 personas, lo amplificamos por 100 y nos dio 2,4 por 100 días personas. Pero ahora yo quiero llevarlo a años. Por tanto, digo, tengo 365 días, es un año, 500 días. ¿Cuántos años es? Una regla simple de 3 y me dice que es 1,37 aproximadamente. Por tanto, mantengo mis 2 eventos, pero ahora los tengo en 1,37 años personas. Lo divido y me da 8,76 eventos por año persona. ¿Ya? Y si lo quiero multiplicar, para sacar los decimales, me da 876 eventos por 100 años persona. Y esta, que es la densidad o tasa de incidencia, es importante porque me mide la velocidad, me mide la rapidez de tasa de cambio, donde un individuo desarrolla el evento en la población. Por lo tanto, esa es la característica principal de la tasa de incidencia o la densidad de incidencia, la velocidad del cambio de un estado sano a un estado enfermo. Y esta es la densidad, nuevos casos en un lugar y tiempo determinado por las personas tiempo a riesgo en ese mismo lugar y tiempo determinado. Acá vamos a hacer un ejemplo de calcular el denominador en un estudio, donde tenemos acá un seguimiento a 2 años, acá 1 año y 2 años, y tenemos a 6 personas que participaron. La primera persona terminó los 2 años y no presentó la enfermedad o evento, porque el evento es la pelotita, ¿ya? Tenemos la paciente 3 que a los 18 meses presentó el evento y aportó con 18 meses. El paciente 4 llegó hasta el mes 15, se aburrió, se fue, se cambió de trabajo, no se enfermó, no supimos más de él. El paciente 5 al año, a los 12 meses, presentó el evento y el paciente 2 a los 6 meses también se fue, no supimos más de él, y el paciente 6 a los 3 meses presentó el evento. Por lo tanto, tenemos 3 eventos durante estos 2 años de seguimiento. ¿Y cómo calculamos el tiempo de seguimiento? Bueno, partamos por el paciente 1, él en año
cumplió o eh, entregó 2 años de seguimiento, ¿cierto? 24 meses. El paciente 3 entregó 18 meses, significa 1 año y medio acá. El paciente 4 contribuyó con 15 meses, por lo tanto 1 año y 25. El paciente 5 contribuyó con 1 año, 12 meses, 1 año. El paciente 2 contribuyó con 6 meses, o sea, 0,5 de 1 año, la mitad, y el paciente 6 contribuyó con 1/3, 0,25. Entonces ahora yo sumo todo esto y me da 6,5. ¿Y cuántos eventos yo tuve? 3. Una pelotita, 2 pelotitas, 3 pelotitas. Entonces tengo 3 casos en 6,5 personas año. O es lo mismo que 0,46 casos en 1 año persona o 46 casos en 100 personas año. ¿Se entiende? Lo que habíamos hablado antes del juego de palabras, de que cambiábamos, que podían ser esto las mismas unidades y que expresaban lo mismo. Entonces, acá finalmente tenemos 3 casos en 6,5 personas año, que fue lo que cada persona contribuyó en el seguimiento. Ahora tenemos indicadores de salud compuestos, como la esperanza de vida al nacer, que es la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de su vida. Y fíjense cómo desde el año 50 se ha ido modificando considerablemente la evolución de la esperanza de vida en nuestro país. Acá es lo mismo, pero en tabla, en el quinquenio 50-55, la esperanza de vida de ambos sexos llegaba a cerca de 55 años, para los hombres cerca de 53 y para las mujeres cerca de 57. En la actualidad, el hombre está en cerca de 79 y las mujeres están cerca de 83 años. ¿Ya? Entonces hemos logrado una tremenda esperanza de vida a través de múltiples factores que influyen: el cambio cultural, educacional, el cambio socioeconómico, las condiciones sanitarias, el acceso a la salud. Mucho cambia, muchos factores influyen en que aumente la esperanza de vida al nacer, pero no es suficiente que tengamos un indicador bueno como este que estamos viviendo mucho, si llegamos hechos, pero llenos de enfermedades, con multimorbilidades, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar por un envejecimiento saludable, que eso se trabaja incluso antes de nacer, que la madre que se va a embarazar no esté con sobrepeso, que no esté con obesidad, porque ese niño tiene serios riesgos de nacer con enfermedades. Y durante todo el ciclo vital tenemos que cuidarnos y no solamente pensar cuando llegamos a los 40, a los 50 años en cuidarnos, porque ahí ya vamos a estar frente a las enfermedades. Los años de vida potencialmente perdidos por muerte prematura, ya en la suma de todos los años de, por ejemplo, si ustedes están jovencitos, tienen 20 años y la esperanza de vida es a los 80 años, ustedes dejaron de vivir 60 años. Hay otra persona que murió a los 40 años y eran a los 80, contribuyó con 40 años. Y así sucesivamente se va sumando todas las muertes prematuras, porque se esperaba que esas personas muriesen a lo menos a los 80 años. ¿Sí? Si ya mueren a los 82, 83, 90 años, ya no contribuyen porque ya no son años de vida perdidos prematuramente. Ya sobrepasaron el límite de esperanza de vida, el límite potencial. ¿Ya? Por lo tanto, si un bebé fallece al año de edad, contribuye severamente en los años de vida potencialmente perdidos, porque está contribuyendo con 80 años que perdió. Y eso la sociedad en su conjunto pierde. Ahora tenemos el índice de desarrollo humano, que es un índice multidimensional que considera la salud, la educación y los ingresos, y dice tener una vida larga y sana, poseer los conocimientos necesarios para comprender y relacionarse reflexivamente con el entorno social y poseer los ingresos suficientes para acceder a un nivel de vida decente.
A eso se refiere el índice de desarrollo humano, y las dimensiones de salud son un tercio cada una y mide la tasa de años de vida potencialmente perdidos por muerte prematura. Y en educación mide el alfabetismo en adultos, la media de escolaridad, la cobertura educacional, los ingresos, mide el promedio del ingreso per cápita de los hogares, el promedio de ingresos per cápita ajustado por pobreza y el promedio del ingreso per cápita corregido por el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que habla de desigualdad, que lo vamos a nombrar. Y acá sacan la dimensión salud, dimensión educación, dimensión ingreso, y finalmente tiene la dimensión completa regional, y el que tiene los valores más bajos son los que tienen peor índice de desarrollo regional humano. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la Araucanía, Biobío, son una de las regiones que tiene peor índice de desarrollo humano, y no es casualidad porque son de las regiones más pobres. Y el coeficiente o índice de Gini, que nosotros, esto es tomado de la economía, que medía la desigualdad, se sacó de la economía también, se copió en el fondo y se le puso índice o coeficiente de Gini sanitario. Y para medir la desigualdad en salud, y va entre 0 y 1, donde 0 es la ausencia de desigualdad y 1 es la máxima desigualdad. Y se transforma en una curva llamada curva de Lorenz, donde tenemos acá en esta diagonal, que acá es la equidistribución, es decir, acá no hay igualdad ni desigualdad, ¿ya? Pero cuando yo aumento la curva hacia acá, fíjense que acá tenemos los casos, por ejemplo, mortalidad, y acá tenemos la proporción acumulada de población, y tenemos que alrededor de un 30% de la población acumula cerca de un 70% de la mortalidad. Por lo tanto, claramente hay una desigualdad en las defunciones, en este caso era por hidatidosis humana, una enfermedad parasitológica, en Chile en el año 2011. Y si sacamos el índice de Gini, nos da un 0,7, que está bastante cerca del 1 y es bastante desigual. De hecho, se habla ya que índices de Gini de 0,2, de 0,3 ya es desigual. Piensen entonces en el 0,7, muy cercano al 1, que bastante desigual cómo se distribuye la población en términos de la mortalidad. Entonces, y tenemos el último, la carga de enfermedad, que es, abre comillas, la carga atribuible a una enfermedad concreta que dependerá, por un lado, de su frecuencia, es decir, la incidencia, prevalencia y mortalidad, y por otro lado, de la valoración de sus consecuencias mortales, como la pérdida de años de vida prematuramente, y no mortales, que son las pérdidas funcionales y de bienestar. Por lo tanto, la carga de enfermedad se va a medir a través de DALI, que representa la pérdida de un año, que equivale a un año de salud completa de salud, o equivalente a la pérdida de un año 100% saludable. Y acá tenemos el gráfico de lo avisa o DALI, que miden la carga de enfermedad, y nos muestra que el 84% de las enfermedades corresponden a enfermedades crónicas no transmisibles, el 4% a enfermedades transmisibles y el 12% a accidentes y lesiones. Entonces, este avisa o DALI es tremendamente importante para medir la carga de enfermedad en un país. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿A alguien no le quedó algo claro? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿El índice de desarrollo humano se corrige con el coeficiente de Gini? Eso no lo entendí mucho. No, no. O sea, sí hay en la dimensión ingreso, se corrige por Gini. Tiene razón, se corrige por pobreza y se corrige por Gini también. ¿Ya? Eso lo hacen los economistas, que lo corrigen para que no sea en el fondo como parecido a las tasas ajustadas.
que no influya en el fondo esa desigualdad y que podamos efectivamente compararlo y que veamos cuál es más desigual que el otro, pero sin que esté influyendo el Gini. Entonces sí, efectivamente, pero se hace solamente en la parte de ingresos, no se hace en la parte ni de educación ni de salud. ¿Mm? Ya. Pero podemos medir el Gini por sí mismo solo en estado de salud. No sé si Ya. tiene, aclaro más o menos, Sí, me quedó claro. y no sé si alguien más tiene preguntas o en el chat ahí. Dice, ¿cómo el porcentaje de positividad, la relativa? Samuel, ¿a qué te refieres? La No, relativa, era cuando estábamos viendo las variables absolutas y las relativas. sí, Era eso. ya, pero te quedó claro en el Era momento. eso que el porcentaje de positividad. Sí, sí, sí. No, era como para dar un ejemplo, onda que veamos comúnmente. Era eso. Vamos acá. ¿Se escucha? Esas son cifras absolutas y relativas. Las Claro. razones, lo que más nos interesa, dijimos, las proporciones, por ejemplo, acá puede ser enfermedad circulatoria, un 30% del total de las enfermedades son, un 30% del total de las defunciones son por defunciones por enfermedad circulatoria. ¿Te fijas? Ahí hay un porcentaje. ¿Mm? Acá lo que habríamos hablado Sí, justamente del gráfico, ¿sí? ¿Quedó claro entonces? ¿Quién más tiene alguna duda, alguna sí, sí, pregunta? sí. ¿Hay alguna más? En el chat no veo nada. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, nos vamos al descanso. Nos tomamos 15 minutos de descanso. ¿Quién tiene el reloj? Que tome la hora. Son las 4:41, profe. Ya, ¿a qué hora regresamos? 15 minutos. 4:55. Ya. Entonces a las 4:55 volvemos. Yo voy a tratar de descargar esto para que el Zoom no sea tan rápido, así que ustedes, yo voy a desconectarme, pero me voy a volver a conectar, ¿ya? Para que el Zoom no sea tan pesado. ¿Mm? Así que a las 4:55 nos volvemos a ver, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Nos vemos.